Muy bien. Ok, bueno, muy buenos días con todos. Antes que nada, en nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, quisiera agradecer a los organizadores por brindarnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto de innovación educativa en la quinta edición del Premio Interamericano MEI. Como lo habían mencionado anteriormente, pues mi nombre es Jimena Jaramillo Fierro y en nombre del equipo de profesores conformado por Diana Guaya, Eduardo Valareso, Miguel Ángel Meneses y mi persona, voy a presentar nuestro proyecto titulado Inteligencia Artificial Generativa y Realidad Aumentada para la Enseñanza de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. Para comenzar, quisiera presentar una breve introducción sobre el contexto de nuestro proyecto de innovación educativa. Como muchos saben, pues en la carrera de ingeniería química, los estudiantes usualmente suelen enfrentar importantes desafíos para comprender conceptos complejos en varias de las asignaturas de operaciones unitarias, tales como balance de materia y energía, transferencia de calor y masa, mecánica de fluidos, ingeniería y diseño de reactores, entre otras. Es así que estas dificultades que han sido observadas a lo largo de varias generaciones no solo afectan el rendimiento académico de los estudiantes, sino también su motivación para aprender. Es así que ante esta situación, pues decidimos explorar nuevas estrategias educativas que no solo hicieran al aprendizaje más efectivo, sino también más atractivo y, por supuesto, más interactivo. Aquí es donde entran en juego varias de las tecnologías emergentes que, integradas en el proceso educativo, proporcionan una solución innovadora para superar el gran reto de aprender temas complejos y a la vez de poder desarrollar un pensamiento crítico. La finalidad de este proyecto innovador fue implementar herramientas tecnológicas emergentes, específicamente la inteligencia artificial generativa y la realidad aumentada. Estas tecnologías ofrecen a los estudiantes un enfoque más interactivo y personalizado para poder abordar sus necesidades específicas y mejorar la comprensión de conceptos técnicos que están relacionados con las asignaturas de operaciones unitarias. Además, estas herramientas tecnológicas se ajustan a la necesidad creciente de preparar a nuestros estudiantes para un entorno laboral que es altamente digitalizado. De esta manera, pues, la implementación de herramientas de inteligencia artificial generativa, así como también de aplicativos de realidad aumentada, no solo intenta mejorar las calificaciones de los estudiantes, sino también aumentar su motivación e interés por aprender, ofreciéndoles, por supuesto, una experiencia educativa más inmersiva y también más dinámica. De esta manera, tenemos que el objetivo general de nuestro proyecto educativo fue evaluar el impacto de la inteligencia artificial generativa y la realidad aumentada en la enseñanza de las asignaturas de operaciones unitarias, buscando así mejorar el rendimiento académico y la comprensión de conceptos complejos. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. Primeramente, determinar la influencia del uso de inteligencia artificial generativa y realidad aumentada en el rendimiento académico estudiantil. Asimismo, identificar las áreas de conocimiento dentro de las asignaturas de operaciones unitarias en las que los estudiantes pues presentan continuamente mayores dificultades. Por otra parte, evaluar el impacto de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje y rendimiento académico. Y finalmente, desarrollar estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje de las asignaturas de operaciones unitarias. Para llevar a cabo el presente proyecto de innovación educativa, utilizamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos ABP, la cual permitió a los estudiantes trabajar en la resolución de problemas reales en el ámbito de las operaciones unitarias, utilizando para ello herramientas de inteligencia artificial generativa como por ejemplo ChatGPT, ChatPDF, Flicky, Leonardo, Gitmint, DID, InVideo, Canva, etc. Y aplicaciones de realidad aumentada, concretamente Zapar, tanto para la generación de contenido interactivo como para la respectiva visualización del contenido generado. También se utilizó la metodología basada en la matriz 4PADA-FE o 4PADA-FE
la cual fue clave para poder estructurar el proceso educativo, permitiéndonos a los profesores planificar y organizar las actividades de una manera un poco más sistemática. Debo mencionar que en el proyecto participaron alrededor de 120 estudiantes de entre cuarto y séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Técnica Particular de Loja. A este grupo de participantes inicialmente se les aplicó un cuestionario de diagnóstico para medir su nivel de familiaridad con relación a las herramientas de inteligencia artificial. Esta evaluación nos permitió corroborar que ChatGPT era, y con mucho, la herramienta más utilizada por los estudiantes. Por otra parte, al finalizar el proyecto, se les aplicó a los estudiantes el cuestionario motivacional de Keller, que, como su nombre lo indica, mide la motivación de los encuestados en términos de atención, relevancia, confianza o seguridad y satisfacción. Cabe mencionar que este cuestionario fue muy importante para comprender cómo las herramientas tecnológicas usadas en nuestro proyecto pues eran capaces de influir tanto en la actitud como en el compromiso de nuestros estudiantes. Entre las actividades más destacadas de nuestro proyecto tenemos primeramente la socialización de la matriz instruccional FOR-PADAFE, la cual proporciona una estructura coherente para asegurar la alineación entre los objetivos de aprendizaje, las actividades pedagógicas y finalmente los resultados que esperábamos. Como ustedes pueden ver en la presentación, la matriz FOR-PADAFE responde a las áreas de proyecto académico, plan estratégico, planificación instruccional, producción de material instruccional, acción docente, ajustes formativos y finalmente la evaluación. Esta matriz cabe mencionar que es particularmente útil en la integración de tecnologías educativas, ya que, como ustedes pueden darse cuenta, constituye una guía de planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de enseñanza-aprendizaje. El siguiente paso fue capacitar a los estudiantes en cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y aplicaciones de realidad aumentada. En este punto, los estudiantes aprendieron a construir prompts efectivos para generar con inteligencia artificial varios recursos, entre ellos mapas conceptuales, imágenes, videos, guiones, etcétera, que posteriormente fueron visualizados con realidad aumentada mediante la aplicación Zapar. Una vez concluida la capacitación, los estudiantes trabajaron en equipos para desarrollar proyectos basados en ciertos problemas. Aquí es importante mencionar que adicionalmente se pidió a los estudiantes utilizar fuentes de información confiables, como por ejemplo libros, artículos científicos, etcétera, para contrastar y validar la información generada por las herramientas de inteligencia artificial, previo a ser incorporada toda esta información en la aplicación de realidad aumentada. Todas estas actividades pues permitieron a los estudiantes aplicar la teoría de una manera práctica y comprobar además el impacto de las tecnologías usadas en la comprensión y también en la retención de los conceptos más importantes que se abordan en las asignaturas de operaciones unitarias. Asimismo, es importante mencionar que les permitió a los estudiantes pues desarrollar un pensamiento crítico en cuanto a la validez de la información proporcionada por las diferentes herramientas de inteligencia artificial. 8 minutos, Jimena, adelante. Gracias. Los resultados de nuestro proyecto de innovación educativa pues realmente fueron evidentes. La implementación de inteligencia artificial y de realidad aumentada condujo a un incremento del 20% en promedio de las calificaciones de los estudiantes. De igual forma, las encuestas de motivación revelaron que más del 60% de los estudiantes se sintieron más comprometidos y motivados con el uso de estas herramientas tecnológicas. Por otra parte, también se pudo evidenciar que la experiencia inmersiva proporcionada por la realidad aumentada, así como la capacidad de personalización de la inteligencia artificial, fomentaron el desarrollo de habilidades críticas como la resolución de problemas y el análisis y comprobación de datos y de información.
Además, es importante también recalcar que desde un punto de vista de la preparación profesional, los estudiantes terminaron mejor preparados para poder enfrentar desafíos en entornos laborales altamente tecnológicos, lo que evidentemente mejora su empleabilidad y su proyección profesional. En cuanto a la capacidad de replicabilidad y escalabilidad de nuestro proyecto, pues debemos mencionar que el modelo que utilizamos puede aplicarse fácilmente a otras áreas de la ingeniería o incluso a otras disciplinas que presenten desafíos similares en enseñanza de conceptos abstractos. Además, la sostenibilidad del proyecto pues es realmente evidente, ya que a pesar de que la implementación inicial requirió una inversión significativa, pues a mediado plazo el ahorro en recursos físicos, como por ejemplo materiales de laboratorio y la mejora en los resultados académicos, pues realmente justifican esta inversión. Por otra parte, en cuanto a los desafíos que pudimos encontrar e identificar en nuestro proyecto, es importante mencionar que realmente con el desarrollo de nuestro proyecto de innovación educativa, pudimos darnos cuenta que existen algunas áreas a mejorar, como por ejemplo la necesidad de ofrecer una capacitación tecnológica más robusta, tanto a estudiantes como a profesores, así como, por supuesto, y algo sumamente importante, garantizar el acceso equitativo de las herramientas tecnológicas. Finalmente, quisiera destacar que este proyecto demostró que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para transformar la educación superior, haciéndola más inclusiva, más dinámica y, por supuesto, más atractiva. Pues con esto en mente, nuestro próximo paso como grupo de profesores será seguir expandiendo esta metodología a otras áreas y seguir explorando el potencial de las tecnologías emergentes para optimizar la enseñanza universitaria. Ahora quisiera compartir con ustedes un video desarrollado en el marco de nuestro proyecto de innovación educativa, en el cual pues queremos dejar plasmado nuestro compromiso institucional con la educación. Espero que lo disfruten. En la Universidad Técnica Particular de Loja estamos transformando la educación en ingeniería química. Hemos integrado inteligencia artificial generativa y realidad aumentada para mejorar el rendimiento académico y comprensión de conceptos complejos en operaciones unitarias. Utilizando la matriz instruccional FOUR-PADAFE y métodos como el aprendizaje basado en proyectos, preparamos a nuestros estudiantes para un mundo digitalizado. Nuestro enfoque fomenta la interacción dinámica con el contenido, permitiendo a los estudiantes visualizar y manipular procesos que antes solo podían imaginar. Los resultados son claros: mejor participación, mayores calificaciones y una educación que realmente capta la atención y la imaginación de nuestros estudiantes. En la UTPL, no solo enseñamos ingeniería química, transformamos la forma en que se aprende, preparando a nuestros estudiantes para el futuro, hoy. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atenta a resolver sus inquietudes. Bueno, Jimena, muchísimas gracias y muchas gracias también por el respeto del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra para nuestro jurado, Rodrigo, adelante. Gracias, Fernando. Bueno, agradecer la presentación de Jimena. Un muy interesante proyecto. Sin duda quienes estamos apasionados por un lado por la educación y las tecnologías disruptivas, bueno, toda esta actividad, ¿cierto?, está en este marco. Me gustaría, en lo concreto, Jimena, si me pudiese tal vez volver a detallar o hacer un poquito más explícita, darte aquí unos minutos más para que me puedas comentar cuál crees tú que fue el mayor aporte que la inteligencia artificial en lo específico hizo respecto a la innovación en este proyecto. Es decir, tal vez me queda harto más claro los aspectos de realidad aumentada, pero quisiera que si pudieses profundizar un poquito más otra vez en la inteligencia artificial dentro de este proyecto. ¿Ya? No De sé si está acuerdo. clara la pregunta, Jimena. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por su pregunta. En realidad, pues, justamente el papel que tuvo la inteligencia artificial en este sentido fue de permitir a los estudiantes tener un acceso un poco más interactivo, más dinámico
para poder comprender mejor ciertos conceptos que dentro de las asignaturas que nosotros llevamos en operaciones unitarias pueden resultar abstractos. Sabemos mucho acerca de las inteligencias múltiples y que nuestros estudiantes pues aprenden de diferentes formas. Hay quienes pueden hacerlo mejor visualizando, manipulando o escuchando. De esta manera, con las herramientas de inteligencia artificial, lo que buscamos fue diversificar las posibilidades para que nuestros estudiantes tuvieran acceso a la información. Es así que no nos limitamos únicamente a la utilización, por ejemplo, de chat PDF para obtener información, sino también para crear ciertos recursos a través de otras herramientas, como por ejemplo la elaboración de videos, de tal manera que el estudiante no solo elabora el video, luego lo visualiza y de esta manera puede introducir mejor el conocimiento. La elaboración también de mapas conceptuales, de tal manera que a veces conocimientos muy abstractos, muy generales, muy grandes, digámoslo así, puedan quedar sintetizados. Por supuesto que esto no disminuye la capacidad de análisis del estudiante, sino que en realidad le ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje. De tal manera que justamente utilizando la matriz que había mencionado hace un momento, que la presenté, FOR-PADAFE, lo que buscamos es que cada una de las actividades que se fueron desarrollando en las diferentes semanas o en las diferentes unidades de nuestras asignaturas estuvieran acompañadas de una herramienta de inteligencia artificial para generar una tarea designada al estudiante. Y como bien lo menciono, no fue solamente el hecho de decir, bueno, generen esta actividad y se queda allí, sino que adicionalmente los estudiantes fueron evaluados en cuanto a su capacidad de elaborar un prompt preciso que les permitiera obtener lo que realmente estaban buscando y lo que nosotros consideramos también uno de los aspectos más importantes es la contrastación de la información, porque finalmente debían presentar los estudiantes una tabla comparativa en donde estaba la información proporcionada por la herramienta de inteligencia artificial versus la información proporcionada, ya sea en el aula, a través de los textos básicos o a través de la búsqueda en artículos científicos. De tal manera que al final, cuando nosotros pudimos hacer un consenso digamos, de lo que habían elaborado los estudiantes, fueron ellos mismos los que críticamente nos dijeron, sí se puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial, pero siempre es importante contrastar la información. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Jimena. ¿Alguna otra pregunta del jurado? Sí, Adriel, adelante. Por mi parte, solo quisiera preguntar, creo que es valiosa la aportación, sobre todo, como lo comenta en términos económicos, el ahorro y la discusión que presenta al respecto me parece adecuada. Muchas veces valoramos en las universidades el tema teórico, pero también hay que valorar el tema de cuánto la universidad está pues ahorrando justo en el tema de los recursos, ¿no? Me queda la duda nada más si esta investigación produce información o datos sobre el impacto que tiene este sistema de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, o de capacitación de los estudiantes contra el sistema tradicional. Solo eso, o sea, me voy a sentir más seguro como usuario de un hospital si me opera un estudiante que ha aprendido a través de herramientas de inteligencia artificial, o me voy a sentir más seguro si lo hace de manera tradicional. Solo eso, si hay datos al respecto, me parecería valioso resaltarlos. Si no, entiendo que no estaba enfocada por completo a hacer esta diferenciación de investigación, pero podría ser un buen acercamiento también para explorar los resultados de su proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Adriel, por su pregunta. Antes que nada, quisiera mencionar que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial y también de realidad aumentada o de realidad virtual, pues no reemplazan al 100% a la formación o al contacto presencial que puedan tener los estudiantes. No es lo mismo practicar a lo mejor con un simulador que practicar, por ejemplo, en el caso de un médico, o de un estudiante de medicina practicar en pacientes, ¿no? O sea, digámoslo así, cuando hacen sus pasantías a través de los hospitales, en las clínicas, etcétera. Sin embargo, lo que sí debo mencionar por la experiencia que nosotros tuvimos, que en ciertos ámbitos, como por ejemplo,
en ingeniería, que es lo que nosotros manejamos en ingeniería química, de alguna manera complementa. El utilizar este tipo de herramientas nos ayuda a complementar la formación de nuestros estudiantes. Como usted bien lo había mencionado, Adriel, efectivamente, a largo plazo podemos darnos cuenta que constituye una inversión. Hablando en términos económicos, nuestra universidad, y a lo mejor una realidad que ocurre en muchos centros universitarios, es la falta de acceso a equipos sofisticados para llevar a cabo el aprendizaje de este tipo de materias de operaciones unitarias, en las que evidentemente se necesita una infraestructura sólida, como por ejemplo el manejar reactores, el manejar bancos de transferencia de calor. Se necesita una infraestructura realmente, como digo, que requiere una inversión económica. De tal manera que al no tener acceso a eso, pues tenemos la complementariedad que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial y, por supuesto, de realidad aumentada y realidad virtual, en donde los estudiantes ya no solo tienen que imaginarse ciertos equipos, sino que de alguna manera pueden tener una realidad inmersiva introduciéndose a estas aplicaciones de tal manera que puedan mejorar su comprensión. Como había mencionado hace un momento, debido a las inteligencias múltiples, no todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender únicamente leyendo, a veces se necesita verlo para creerlo. Es aquí donde nosotros tenemos este aporte. Y por supuesto, en cuanto a la evaluación de datos, de resultados, pues nosotros tenemos, en este caso, hemos utilizado el cuestionario de Keller, en donde, pues, hablando de datos, tenemos justamente una evaluación del nivel de satisfacción que tienen los estudiantes y, pues, ya este tipo de materias no se constituyen en un peso para el estudiante, para la formación, sino que ya los ven de otra forma. Y sabemos que un estudiante, pues, que se encuentra entusiasmado con su formación, pues va a aprender. O sea, el primer paso para poder aprender es tener ese entusiasmo de querer aprender. Y utilizando este tipo de herramientas, pues realmente nosotros nos damos cuenta que logramos entusiasmar a los chicos y ellos buscan aprender más. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo y que como profesores no podemos seguir pensando de la misma manera que pensábamos antes de la incorporación de este tipo de herramientas. Nuestra mentalidad como profesores también tiene que ir evolucionando, no al mismo ritmo que la tecnología, porque a lo mejor la tecnología nos lleva mucha ventaja, pero sí no podemos dejar de lado todo este tipo de herramientas. Bueno, muchas gracias, Jimena. Quedan 2 minutos. Si de pronto hay alguna otra pregunta del jurado. Bueno, en estos 2 minutos, Jimena, yo sí tengo, o sea, son dos preguntas, pero para que las respondas muy concretamente, ¿sí? Uno, tú mencionas que hay como una conclusión de que estos estudiantes terminaron mejor preparados, ¿sí? ¿Con base en qué hacen esa afirmación? Y la otra pregunta es si la evaluación es solamente con base en la encuesta de satisfacción o si tienen algún otro elemento para comparar que efectivamente estos estudiantes están mejor formados. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por su pregunta. Con respecto a estas, puedo mencionar de que no solamente nos basamos en el cuestionario motivacional de Keller, sino que adicionalmente medimos el rendimiento. Tuvimos como grupo, digamos, estándar, aquellos que años anteriores, semestres anteriores, pues no han utilizado este tipo de herramientas y nos damos cuenta que sus calificaciones al final del semestre, pues demuestran la dificultad que tienen de comprender los conceptos abstractos de las asignaturas de operaciones unitarias. Una vez implementadas estas herramientas en donde los estudiantes, aunque no tienen la posibilidad de manejar, manipular, digámoslo así, físicamente ciertos equipos, pero ya tienen la otra posibilidad de visualizarlos, conocerlos a través de las herramientas de inteligencia artificial y de realidad aumentada, pues vimos de que existe una mejora en las calificaciones. Pues yo creo que esto evidencia justamente de que los estudiantes pues terminan mejor preparados en dos aspectos. Por una parte, tenemos en los contenidos propios que nosotros queremos impartir a nuestros estudiantes a través de los resultados de aprendizaje que ellos van, o sea, lo van demostrando a través de los resultados de aprendizaje que van mejorando. Y por otra parte, la introducción de ciertas competencias, como es, por ejemplo, no solo competencias a nivel profesional como ya ingenieros químicos o como futuros ingenieros químicos, sino también como entes éticos que saben perfectamente cuáles son los límites de la realidad aumentada, los límites de la inteligencia artificial, como personas críticas que saben diferenciar y que ellos mismos buscan o tienen esa necesidad de ver, bueno, realmente la inteligencia artificial me está dando la información correcta
o no. Quizás ahora lo hacen en el sentido de decir, bueno, un profesor me va a calificar que haya puesto bien, pero eso ya va incentivando en ellos una pequeña duda de decir, no todo lo que nos da la realidad, la inteligencia artificial es al 100% correcta. Entonces ellos ya tienen esa necesidad de poder contrastar esa información. Entonces, también decimos, por ejemplo, están mejor preparados, porque si nosotros nos damos cuenta, pues ahora el boom de la tecnología es el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y de acuerdo a la encuesta que yo les había mostrado inicialmente, la mayoría de los estudiantes, cerca del 60%, lo que más utilizan es el chat GPT, cuando existen otro tipo de herramientas que al introducir justamente estas herramientas en cada una de las actividades que vamos dando a nuestros estudiantes, pues los vamos preparando tecnológicamente también para que se puedan enfrentar a un bagaje de tecnologías que actualmente existen. Ok, perfecto, Jimena. Mira, vamos a aprovechar que tú tomaste 2 minutos menos y dejamos al profesor Modaldo Tuñón. Una pregunta, profesor Modaldo, 2 minutos, pregunta y respuesta. Adelante. Bien, buenos días, Modaldo Tuñón, Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias por la presentación de su proyecto. Me gustaría que presentaras un caso de uso de este proyecto. Esto fue un laboratorio, varios laboratorios, una herramienta de apoyo a la asignatura. Se usaba en clases, se usa fuera de las labores de las clases. Me gustaría que me contaras un escenario específico de este uso. Gracias. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por su pregunta. Pues en realidad lo voy a poner concretamente dentro de, digámoslo, de mi asignatura, que es Ingeniería y Diseño de Reactores. La aplicación que se dio es a través de las semanas. Me gustaría presentar, si me permiten un minuto, quisiera presentar justamente la matriz que fue utilizada para este proyecto. Permítame, por favor, un minutito nada más, que la quiero compartir en este momento para que podamos ver que quede un poco mejor evidenciada la forma como se llevó a cabo la planificación. No me demoro. Por favor, en este momento les voy a compartir la matriz instruccional. ¿Me confirman, por favor, si la pueden visualizar? Muy sintético, por favor. Sí, por Jimena. supuesto. Lo voy a hacer de una forma sintética. Esta matriz fue la utilizada precisamente para la educación, o mejor dicho, para la instrucción de cinética química, ingeniería y diseño de reactores. Como ustedes pueden ver, tenemos las competencias de los estudiantes, de las que nosotros queremos inculcar en nuestros estudiantes, los objetivos de la asignatura y por cada uno y los temas que se van a abordar dentro de la asignatura. Aquí se puede ver que por cada tema se ha realizado, está la planificación, las semanas, las fechas, los resultados de aprendizaje que queremos, las actividades síncronas, como por ejemplo las clases, los talleres de resolución de ejercicios, el aprendizaje basado en proyectos que habíamos mencionado, actividades asíncronas, como por ejemplo la resolución de problemas y ejercicios que se envían a la casa, la distribución, en este caso, de las horas de dedicación para que los estudiantes tampoco se sintieran sobrecargados de actividades, sino que haya una preparación sistemática, como lo dije, y está la herramienta a utilizar. Entonces, ¿cuáles eran las actividades? Por ejemplo, para la primera semana o el primer tema, crear una serie de preguntas y respuestas interactuando con ChatGPT para entender conceptos, en este caso, de balances molares y estequiometría, así como su aplicación en la práctica industrial. En cuanto a la revisión, se hacía una revisión constante de los resultados que ellos iban obteniendo y está la rúbrica de calificación, en donde está la comprensión del contenido, que haya sido un prompt eficiente para obtener la información que estábamos solicitando, la relevancia de la información, la profundidad del análisis del estudiante, y en esto está justamente implícita la contrastación que hacían con las fuentes de información oficiales, y por supuesto la presentación entre los compañeros. Y así para diferentes actividades como por ejemplo Flickr, Gitmin, Chat PDF, DID, en donde pues vamos pidiendo diferentes tipos de herramientas. De esta manera pues como puede darse cuenta en el aspecto de CP, que es prácticas de laboratorio, lo que hacemos es, además de la práctica de laboratorio que se lleva a cabo, pues incorporar algún plus
con herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo generar un diagrama, generar una imagen, generar un proceso de lo que ustedes hicieron, de lo que los estudiantes, perdón, hicieron en el laboratorio. Entonces, pasarlo a un proceso interactivo o hacer un video que esté, digamos, proyectándose a lo que sería en la industria o una aplicación industrial. De esta manera fuimos llevando a la par tanto la parte de lo que se realiza en el aula, en el laboratorio, conjuntamente con actividades, en este caso, de realidad aumentada e inteligencia artificial.